Hola chicos, voy a resolver en forma más resumida y concreta el ejercicio de clase sobre la determinación de actividad acuosa. Aquí, si recordarán en el ejercicio, estamos trabajando con orejones de manzana, los cuales fueron puestos en cuatro desecadores con humedades relativas diferentes. Se utilizaron cápsulas de aluminio, las cuales cuando estaban vacías se consideró como el peso cero. Luego se puso una cantidad determinada de la muestra, la cual se determinó como W1, y posteriormente se metieron a los desecadores y se dejó por un tiempo determinado, y se volvió a pesar las cápsulas después de ese tiempo, y eso fue considerado como el W2. Los datos que nos arrojaba el problema eran estos que están aquí: W0, el peso de la cápsula, y las cápsulas pesan casi lo mismo, entre 25 y 28 gramos. Y después se puso cantidades de orejones, casi en todas se trató de poner 3 gramos, aunque hubo unas ligeras variaciones. No importa siempre y cuando se registre cuál es la variación. Y W2, que vendría siendo el peso después de 24-48 horas dentro de los desecadores, que si se dan cuenta, pues en algunos habrá ganado y perdido. Lo primero que vamos a tener que hacer es ordenar los datos. Aquí en esta columna estoy poniendo la humedad relativa de cada uno de los desecadores: 7, 32, 51, 84, que son estas que están acá arriba. Y luego después en una sola columna puse todos los pesos de las cápsulas iniciales: 25, 21, nada más están ordenados los datos. En W1 también cuánto pesó, cuánto se puso de muestra en cada cápsula, casi todas fueron 3 gramos, aquí están ordenados. Y esto en realidad, este valor de aquí se obtiene subtrayendo. Cuando nosotros pesamos en la realidad, pesamos la cápsula con la muestra y simplemente le restamos lo de la cápsula inicial, y de esa forma se obtuvo estos datos, ¿no? Pero los datos reales que se obtienen en la balanza, en la balanza analítica, son estos de aquí, ¿no? Y, que nosotros son los que registramos. Claro que el W1 nuevamente es el peso que obtuvimos de la cápsula, nada más le restamos el peso de la cápsula y de esa forma sabemos cuántos gramos obtuvimos en la muestra. Y después de las 24 horas, pues 48 horas dentro, ya esto es dentro del desecador, sacándolas del desecador, vemos qué pasó con el peso. Y aquí de esta forma, este es el peso final, el W2. Y aquí podemos ver, antes de hacer el análisis, cómo en la primera, en la de humedad relativa de 7%, solamente esta, que fue la primera, tuvo un peso menor al original. Por ejemplo, el peso original de la cápsula con la muestra era de 28,45, y después de las 24 o 48 horas en el desecador, el peso fue de 28,34, es decir, perdió humedad o perdió peso. El resto de las muestras ganó peso después de las 48 horas. Lo que nos dice es que en este punto de aquí, esta perdió peso y todas estas ganaron, lo que quiere decir que el punto donde ni gana ni pierde, que es eh, la actividad acuosa del alimento va a estar en una humedad relativa que ni pierde ni gana. Entonces nuevamente aquí está perdiendo y aquí en 32 ya está ganando. Entonces es muy probable que la humedad relativa, la actividad acuosa del alimento se encuentre entre estas dos humedades relativas. Y para identificar exactamente qué punto ocurre eso, primero tenemos que calcular el porcentaje de humedad que se ganó o se perdió en la muestra. Y para hacerlo necesitamos utilizar esta ecuación que tenemos aquí, que venía en la presentación. Esta ecuación donde nos dice que es el peso 2 o el W2, el peso final, menos el peso de la cápsula, menos el peso de la muestra que teníamos, dividido entre el peso de la muestra. Si nosotros lo vemos aquí, esto ya está puesto con una ecuación que es prácticamente esta misma ecuación, pero ya está, aquí la podemos ver en Excel, la ecuación como fue grabada. Eh, y nos da que el primero efectivamente perdió 3% de humedad,
mientras que los otros ganaron 19, 22, 27% de humedad. A final de cuentas, lo que vamos a hacer es graficar estos datos, pero ¿qué datos vamos a graficar? Vamos a graficar la humedad relativa, esta humedad relativa que ocupamos, contra la cantidad de agua que se ganó o se perdió, que viene siendo esta que está aquí. El porcentaje de humedad que se ganó o se perdió va a ser el eje Y y la cantidad de agua, la humedad relativa o que se tenía en el desecador va a ser de 7, 32, 51, 84. Entonces vamos a hacer el gráfico, seleccionamos los datos, le ponemos insertar, insertar gráfico, vamos a insertar un gráfico y lo vamos a insertar con líneas de tendencia. Lo voy a maximizar este gráfico. Recuerden que en el eje X está el porcentaje de humedad relativa y en el eje Y está el porcentaje de agua que ganó. Entonces, cuando teníamos un desecador, vamos a verlo, a ver si tenemos la opción. Déjenme ver. Esta es una malla un poco más fina, inclusive si movemos aquí la escala, unidades principales 10, secundaria lo va a poner mucho más fino, ¿no? 0.2, a ver qué pasa ahí, 0.2 y las principales de 10, es decir, para tener una malla súper pequeñita en los límites, opciones del eje, unidades va en eso, ok. Marcas de graduación, a ver si aquí podemos poner. Bueno. Entonces aquí una de las formas de saber cuál es la actividad acuosa es simplemente tratar de identificar en qué punto cruza esto, es decir, aquí perdió agua, porque este es porcentaje de agua, aquí perdió 3% de agua y en este ya ganó algo así como 14% de agua. Entonces necesitamos encontrar la humedad relativa en la cual ni gana ni pierde, que en este caso, si se dan cuenta aquí, nos daría gráficamente nos estaría dando un valor muy cerca del 11 más o menos, ¿no? Si aquí está el 10, por aquí sería como el 11. Entonces diríamos que tiene una actividad acuosa de 0.1. Aunque este es un método válido, no es un método muy preciso. Lo que podemos hacer para obtener un dato o un resultado mucho más exacto es ajustar los datos a una ecuación. Entonces le vamos a agregar una línea de tendencia y esta línea de tendencia, lo primero es que tenemos que ir viendo el valor de la R cuadrada. Entonces, por ejemplo, una línea recta nos da una R cuadrada de 0.81, no es muy precisa que digamos. Una línea logarítmica nos da un ajuste del 0.98, tiene un ajuste mucho más exacto. Y una polinomial de grado 2 nos da un ajuste de 0.97. Nos van a ir dando resultados muy parecidos, pero en este caso la logarítmica parece ser que nos da un ajuste mucho más cercano. Entonces le vamos a pedir que nos dé, que nos permita encontrar, saber la ecuación y le damos, bueno, ya aceptar, ¿no? Enter. Entonces tenemos ahí ya nuestra línea de tendencia. Voy a poner mucho más grande la ecuación y la vamos a poner a lo mejor con 18 de tamaño y esta sería la ecuación. Y si se dan cuenta, aquí el punto donde necesitamos encontrar el valor de x, que nos da un valor de y igual a 0, sería un valor ligeramente distinto al que observaríamos gráficamente, que nos daba como 11 y aquí seguramente nos va a dar un valor distinto. Entonces lo que voy a hacer yo es a copiar esta ecuación porque necesitamos hacer un despeje. Me lo voy a llevar para acá y vamos a verlo aquí, ¿no? Ahí tenemos la ecuación y entonces podemos ver nosotros aquí varias cosas. Esta y es el porcentaje de agua. La y, esa
de agua que se ganó o se perdió, viene siendo esta Y. Y lo que necesitamos saber es el valor de X, que en este caso X viene siendo la humedad relativa a la cual Y o el agua ni se gana ni se pierde. Es decir, necesitamos encontrar el valor de X que hace que Y valga 0. Es decir, que no va a ganar ni a perder agua. Y para eso solamente tenemos que hacer un despeje de esto. Es decir, ¿cuánto vale X cuando Y vale 0? Entonces, si Y vale 0, sería 0 es igual a todo esto que está acá. Si empezamos a hacer el despeje, tendríamos 0 más 27.146, que vendría siendo pasar este de este lado, ¿no? Y luego este está multiplicando al logaritmo natural de X, por lo tanto, si está multiplicando, sería dividiendo. Entonces tenemos esto es igual a 12.66 y todo esto sería igual al logaritmo natural de la humedad relativa o de X, como lo quieran ustedes ver, ¿no? Y entonces lo que necesitamos saber es a qué humedad relativa Y se hace 0, entonces todavía nos falta despejar esto. La función inversa del logaritmo natural, en este caso, vendría siendo E. Entonces podemos, o según si tienen una calculadora, simplemente pueden poner el inverso del logaritmo natural o el antilogaritmo natural, pero la función inversa del logaritmo natural es E, entonces quedaría E a la 27, esta se va, este ya no tiene caso que lo tengamos, 27.146 entre 12.66. Y checando aquí, déjenme ver, aquí en la calculadora yo ya había resuelto este valor y esto nos daría 8.59 de humedad relativa. Eso quiere decir que en este punto que está aquí, este punto de intercepción sería igual a, déjenme levantarlo tantito, sería igual a, la respuesta a todo esto sería a una humedad relativa de 8.59, a una humedad relativa de 8.59, no hay ni ganancia ni pérdida de humedad. Pero recuerden, esta es humedad relativa, no es actividad acuosa. La actividad acuosa del producto vendría siendo así. La actividad acuosa es igual a este valor dividido entre 100. Si recuerdan la ecuación, perdón, hice algo mal ahí. Sería igual a este valor entre 100. Porque si ustedes recuerdan, lo voy a poner acá, la actividad acuosa habíamos visto que es igual a 1 sobre 100 de la humedad relativa. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que la actividad acuosa de nuestro alimento es de 0.089. Si ustedes lo hacen con el método gráfico, que no está mal, o sea, no está tampoco mal, les va a dar un valor aquí aproximadamente de 11 de humedad relativa, que vendría a equivaler a una actividad acuosa de 0.11. Es una ligera variación. También si le ajustan otra función, es probable que este valor cambie ligeramente. Muy bien, chicos, ese es el ejemplo de las manzanas. Ahora tratemos de hacer el ejercicio del plátano. Hasta aquí voy a dejar la grabación y nos vemos.